Hola a todos, Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para todos ustedes aquí en YouTube. Es para mí siempre motivo de gran alegría compartir con ustedes mis pensamientos que se puede ver en el mundo entero a través de estas redes sociales. Hoy vamos a hablar de una teoría que se está haciendo popular y que yo creo que está en gran parte equivocada. Es una teoría política y que según mi punto de vista le va a hacer mucho daño a la sociedad latinoamericana esta teoría. Oigan bien, esta teoría se llama el trilema de Lessing. Hay un politólogo norteamericano o científico social norteamericano que se llama Benjamin Lessing, que él sacó un libro en el 2018 explicando su teoría, que la llaman la teoría de Lessing, que es que él dice que el Estado no puede atacar al mismo tiempo tres problemas fundamentales que tiene. Ese estudio él lo hizo basado prácticamente en los estados latinoamericanos y centroamericanos. Y él dice que el Estado no puede atacar al mismo tiempo el narcotráfico, la corrupción y la criminalidad, sino que el Estado tiene que tomar una decisión cuál de estos tres puntos va a atacar y concentrarse solo en ese punto y prácticamente dejar por la libre los demás. Y eso es peligroso. Cuando yo estuve investigando un poquito sobre este trilema de Lessing, me acordé de un juez argentino que se llama Zaffaroni, porque van por el mismo lugar. Solo que el juez Zaffaroni no lo llamó trilema, sino que él tiene sus teorías de que prácticamente el delincuente es el bueno y el ciudadano y el Estado represor son los malos, ¿no? Entonces, ¿qué dice este señor? Bueno, ya yo se lo dije en parte. Él dice que Benjamin Lessing dice que por los ejemplos que él ha examinado, él menciona Brasil, Colombia, Medellín, países centroamericanos, México. Él dice que prácticamente lo que viene a decir es que al Estado, para bajar los niveles de violencia, lo que más le conviene es prácticamente acordar con los criminales, dejarles zonas a los criminales, donde los criminales se autogobiernan, y prácticamente él pasa a explicarlo así, que cuando se desarrollaron las bandas criminales en Brasil, que nacieron en las cárceles, se impusieron primero en las cárceles y luego en las favelas de Brasil, porque prácticamente tomaban el rol del Estado en satisfacer las necesidades básicas de la población donde ellos operaban, y que de esa manera se presentaba una especie de paz que evitaba los grandes enfrentamientos, las grandes balaceras, y que eso ha ayudado a disminuir la criminalidad. Y él prácticamente lo que recomienda con su teoría es que eso es lo que los estados deben de hacer, y eso es muy peligroso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Esta es una teoría que está comenzando a hacerse popular entre los izquierdistas principalmente, y que yo no estoy de acuerdo con eso porque, por ejemplo, yo voy a leer la entrevista que le hicieron. Yo le voy a enseñar a ustedes quién es este Benjamin Lessing, y lo voy a dejar que ustedes decidan si él tiene razón o no con su pensar. Pero esta teoría que él tiene, que se llama trilema de Lessing, está comenzando a tomar mucha influencia en los centros, en los lugares de esparcimiento, de conocimiento, sobre todo en Latinoamérica, y generalmente cuando eso sucede, esas teorías se imponen a los estados. Y yo pienso que esa teoría está equivocada. ¿Por qué yo pienso que esa teoría está equivocada? Porque él prácticamente dice que, por ejemplo, en Rusia durante la Unión Soviética había control absoluto del Estado por el comunismo que había, pero las mafias convivían con el Estado ruso. Él lo que está diciendo es algo que no es nuevo. La criminalidad
la corrupción, los distintos tipos de tráfico de cosas ilegales han existido toda la vida y no se han eliminado porque son parte del ser humano. El ser humano es dominado por ese. Yo estoy diciendo ahora mi punto de vista de por qué él está equivocado, ¿no? El ser humano es dominado por la avaricia. Oiga, cuando una persona ama el dinero, las cosas materiales, y no le gusta trabajar para conseguir eso que le gusta, porque el conseguir las cosas a través del trabajo significa esfuerzo, planificación, largos años de ahorro. Lo que hace una persona normal. El criminal quiere tenerlo todo rápido y disfrutarlo al máximo. Y hay personas que aman las cosas materiales, que esas personas de manera probada no conocen familiares, hermanos, mamá, amigos, no conocen nada. Se apropian de lo ajeno simplemente porque son personas que son capaces hasta de cometer crímenes, por eso se les llama criminales, para obtener de manera rápida esos bienes que ellos quieren disfrutar. Y eso ha sido así desde que el mundo es mundo. Pero ¿qué sucede con las teorías como este trilema de Lessing? Que yo no comparto, pero que se está expandiendo dentro de los lugares pensantes, sobre todo en Latinoamérica. Lo que sucede es que prácticamente este señor viene a decir que el Estado es corrupto por naturaleza y que donde hay más presencia del Estado, generalmente la violencia, la criminalidad abunda más que donde hay menos presencia del Estado. Yo creo que él se contradice, porque al mismo tiempo él dice que las bandas criminales se acentúan en los sitios como las favelas, porque sustituyen al Estado, supliéndole a la población de las cosas que la población necesita. Entonces, ya esa expresión que él dijo, ustedes lo van a ver en la entrevista que yo le voy a leer, de que las bandas criminales se afincan en algunos lugares porque sustituyen al Estado, ya eso te dice a ti que si el Estado en esos lugares ejerciera su función, que es la de suplir las cosas, de que la sociedad que vive en ese lugar pueda suplirse de las cosas necesarias de la vida, haciendo las cosas normales como son levantarse a trabajar, abrir sus negocios y todo esto. Si el Estado muestra presencia y cumple su rol, entonces haría lo mismo que están haciendo las bandas criminales, que es suplir a la población con las cosas, necesidades básicas. Oh, man, yo tengo una gripe. Señores, yo tengo una gripe fuerte que me comenzó esta mañana, pero no quería dejar pasar este momento sin hablarle a ustedes de este trilema de Lessing, porque ese trilema de Lessing va a causar mucho daño a la sociedad latinoamericana cuando comience a aplicarse. Porque los latinoamericanos tenemos por costumbre que todos los modismos que vienen del exterior los tomamos y lo queremos aplicar. Generalmente lo que viene de parte de la izquierda lo queremos aplicar de manera automática. Oigan bien, aunque la criminalidad, la corrupción y el tráfico de todo tipo de cosas ilegales no se puede eliminar totalmente, eso es una realidad, porque si no fuese una realidad ya a lo largo de la historia de la humanidad hubiese sido eliminado. La historia sí ha demostrado que cuando hay voluntad política de los que toman las decisiones del Estado, cuando hay voluntad política, tanto la corrupción como el tráfico de cosas ilegales, como la criminalidad, amainan fuertemente, bajan. Yo le voy a dar un ejemplo que él no da, porque esos tipos de ejemplos, a él le gustan los ejemplos donde el Estado, a pesar de tener presencia y de actuar con mano dura, fomenta el aumento de la criminalidad. Pero por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo a ustedes de Singapur. Singapur
que en los años 60 era uno de los países más pobres del planeta, se ha convertido en uno de los países más ricos del planeta, donde todo el mundo va de acorde con la ley, y los pocos que no van de acorde con la ley saben a ciencia cierta que las medidas que van que van a ser tomadas contra ellos son draconianas. En Singapur, si usted tira un chicle al piso, a usted lo multan. Las calles de Singapur están súper limpias. Si a usted en Singapur lo agarran traficando cosas ilegales, aunque sea una pequeña cantidad, a usted es casi seguro que le aplican la pena de muerte o una sentencia de cárcel bastante larga. Entonces Singapur es un ejemplo de éxito total, de lo contrario de lo que dice este trilema de Lessing, que dice que si tú aplicas mano dura como Estado, lo que hace es empeorar la situación con las bandas criminales, porque él dice que las bandas criminales, cuando ven que se le va a aplicar como sea mano dura, como que se radicalizan y se vuelven más atroces en los actos que hacen. Pero lo cierto es que en los países donde hay régimen de consecuencias y donde las personas saben que van a pagar las consecuencias de un acto mal hecho, no es que se elimine la corrupción, la criminalidad y el tráfico de cosas ilegales, pero sí amaina bastante, disminuye bastante. Y ese punto, este señor que hizo su trilema de Lessing, explicando en una teoría que yo encuentro floja, que el Estado prácticamente debe de convivir con los criminales. Vean, en Venezuela, el gobierno chavista creó lo que se llaman zonas liberadas. Zonas liberadas son zonas que el gobierno chavista de Hugo Chávez simple y llanamente se las dejó a los criminales. Le dijo a los criminales: nosotros sabemos que ustedes son criminales porque el capitalismo que ha habido en Venezuela hasta la fecha fue injusto con ustedes, no le dio el mismo chance a ustedes de superarse con educación que le dio a los ricos, y ustedes no son malos en sí, sino que ustedes lo que necesitan es que el Estado no aplique represión contra ustedes, y por eso el Estado venezolano declaró zona liberada. Oiga, cuando el Estado venezolano comenzó a declarar zona liberada de policía, del Estado, dejándoselo a los criminales, porque los criminales se iban a autogobernar, que es lo que este señor Lessing dice en su teoría, que la autogobernanza de los grupos criminales fomenta que baje la criminalidad, que bajen las balaceras, que bajen los asesinatos. Y eso es lo que él les recomienda a los estados en su trilema de Lessing. Prácticamente él les recomienda a los estados agenciárselas con los criminales. Cuando el Estado venezolano hizo eso, Venezuela se convirtió en el país más violento del mundo, lo cual viene de manera empírica a decir que esa teoría que este señor ha hecho con su trilema de Lessing cojea de muchas partes. Lo mismo podemos decir de López Obrador en México. López Obrador en México ha aplicado esa política. López Obrador en México ha dejado por la libre las bandas de narcotraficantes. El Estado mexicano, los militares mexicanos tienen orden de no defenderse. Wow, pero me están lagrimeando los ojos. Y es siempre lo mismo, señores. Yo puedo estar el día entero tranquilo, no me sale una lagrimita por ningún lado, y comienzo a hacer un vídeo y comienzo aquí como una Magdalena. ¿Qué será? Entonces, López Obrador ha dejado por la libre a las bandas de narcotráfico en México. Esas bandas delincuenciales en México tienen tanto poder que el ejército mexicano tiene prohibido actuar activamente contra los criminales, y hasta tienen prohibido defenderse en caso de ser atacado por los criminales en México. Sin embargo, eso no ha llevado a que la criminalidad haya bajado en México. Porque dicen, no, que en Medellín, cuando el Estado más o menos decidió bajar los niveles de represión sobre los criminales,
Hemos visto como Medellín, aunque sigue teniendo bandas narcotraficantes, se ha convertido en una de las ciudades de Colombia con uno de los niveles más bajos en asesinatos. Sí, pero háblame de México, donde no el alcalde de una ciudad, sino el presidente de un país le ha dejado por completo a los criminales su libertad absoluta. El Estado no interviene, no los persigue. Inclusive cuando, si por casualidad los apresan, los liberan automáticamente. Y ahí podemos ver que ese trilema de Lessing cojea de muchas partes. Yo le voy a leer un poquito esto y se lo voy a leer porque yo sé que en un futuro, por los próximos 15, 20 años, esta temática va a sonar mucho en nuestra región y va a haber estados que la van a aplicar en parte porque eso ya se está infiltrando en los centros de pensamiento en las universidades, y van a llegar los asesores presidenciales que van a querer aplicar esas políticas, y yo considero que eso le va a hacer mucho daño a nuestros estados latinoamericanos. Mi opinión personal es que donde hay una voluntad política de jefe del Estado, en el caso de un país presidencialista como la República Dominicana, cuando el jefe del Estado toma la decisión de no fomentar la corrupción, de él mismo no ser corrupto y de dar los pasos necesarios para las personas que él nombra en distintos puestos sean personas no corruptas, aún en un estado pequeño como la República Dominicana tenemos el problema que con la división de los poderes del Estado, tanto en el Congreso hay personas ligadas a mafias y a cuestiones de tráfico, de distintas cosas, que son diputados, senadores, no sé qué. Y tenemos el problema de la justicia en República Dominicana, que es un poder independiente del poder ejecutivo, y que ahí toma un largo periodo de tiempo el sanear esas instituciones. En República Dominicana se está haciendo ya gran parte, ya se intervino lo que es la justicia electoral, se cambiaron algunos jueces, se intervino lo que es el Tribunal Constitucional, se cambiaron algunos jueces, porque en República Dominicana, por suerte, no se cambian los jueces como lo hacen otros países que imponen la voluntad del presidente, sino que allá se espera a que ciertos jueces cumplan con su tiempo. Entonces, cuando cumplen con su tiempo de servicio y se tienen que largar del puesto, entonces el presidente que hay ahora se ha estado ocupando de fomentar que a esos puestos lleguen personas sanas. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, creo que su periodo se cumple en el 2027, y yo estoy contando cada día que pasa para que a ese tipo lo saquen de ahí y se ponga como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana a una persona que sea decente, no corrupta, por las diabluras que pasan en la República Dominicana en el sistema de justicia. Bueno, señores, pero esos cambios, cuando hay voluntad política, se llevan a cabo en los estados, toma mucho tiempo, pero se reflejan con el tiempo en la sociedad. Entonces los estados que hacen eso tienen largo periodo de progreso económico, de progreso de infraestructura, de progreso político y de progreso social, porque el mantener más o menos controlados los niveles de corrupción desata de golpe la capacidad de una sociedad para progresar. Por eso yo no comparto para nada esto del trilema de Lessing. Para mí esa teoría le va a hacer mucho daño a nuestras sociedades. Bueno, aquí le leo algo para que las personas que se interesen por esta temática, si lo desean, lo busquen. Aquí dice: Benjamin Lessing es un cientista político de la Universidad de Chicago. Él se inventó esto del trilema de Lessing. Y oigan lo que dice: a los políticos lo primero que les diría es que no hay que caer en la tentación de la mano dura. Ya cuando usted escucha a una persona hablando así, ya usted sabe por dónde viene la cosa. Esto es un izquierdista, tipo el juez Zaffaroni de Argentina, que el juez Zaffaroni
le ha hecho daño a la Argentina con sus teorías y a gran parte de los países de Latinoamérica, porque es que yo no entiendo, bueno, aunque yo no lo entienda, es normal que este tipo de cosas se expandan rápido, ¿no? Entonces los izquierdistas, como eso les gusta, generalmente la toman rápido. Dice aquí, este señor, Benjamin Lessing, es un experto en gobernanza criminal y explica cómo las mafias latinoamericanas se transformaron en un leviatán capaz de desplegar su poder sobre amplias extensiones de territorio. Hoy tenemos una cosa que es mitad Estado, mitad grupo criminal, y esa cosa es lo que gobierna a los ciudadanos. Eso es en parte así. En los países que se han dejado corromper absolutamente y donde las mafias han infiltrado el Estado, ahí vimos que en Honduras, por ejemplo, el hermano del presidente fue condenado a cadena perpetua y el expresidente Juan Orlando Hernández, como jefe del Estado, acaba de ser condenado en los Estados Unidos y todavía no se ha dicho el nivel de la condena, pero es muy probable que también lo condenen a cadena perpetua por narcotráfico. Cuando los estados y las personas que administran los estados se dejan llevar por la avaricia absoluta y no actúan fregando ellos la corrupción, entonces sucede eso que este tipo Lessing ha dicho aquí. Dice aquí, esta entrevista a Lessing es un esfuerzo académico periodístico que forma parte de la serie Democracias Violentas que lleva adelante el Instituto Milenio y Tercera Dosis. Oigan esto. Dice aquí, muchos creen que estaríamos mejor si castigáramos más. Piensan en consecuencia que sistemas jurídicos son con menos garantías y penas de cárcel más largas harían que los delincuentes aprendieran la lección. Pero incluso quienes están muy convencidos de eso saben que la cárcel enseña poco y daña mucho. Eso es cierto. Las cárceles son universidades del crimen. Por eso, en varios de los países latinoamericanos se está llevando a cabo algo que es un nuevo sistema carcelario donde a la persona no solamente se le encierra ahí entre bestias humanas para que salgan de ahí peor de lo que entran, sino que las cárceles, aunque muchos no lo entiendan, el nuevo sistema carcelario, por ejemplo en la República Dominicana, fomenta la resocialización de los criminales, ayudándolos dentro de las cárceles a vivir de manera más digna, sin estar tan hacinados. El nuevo sistema carcelario que se aplica en República Dominicana y otros países es el camino correcto y a la larga es lo que va a dar resultado. Está claro que los sistemas carcelarios que son como por ejemplo la cárcel La Victoria de República Dominicana, que se quemó en estos días, que no ha sido cerrada por la corrupción que genera, por la cantidad de dinero que genera la corrupción que hay en esa cárcel, y que son millones de pesos mensuales, de los cuales muchas personas se están beneficiando y por eso no las cierran. Ese tipo de cárceles son universidades del crimen, que es lo que le está diciendo aquí, en eso tiene razón. Él no se está refiriendo específicamente a la cárcel La Victoria, eso lo dije yo. Dice aquí, de hecho, ni los más firmes promotores de penas largas se sentirían seguros junto a alguien que acaba de pasar 10 o 15 años en un penal latinoamericano. Está claro, porque sale peor de lo que entró. Probablemente el caso brasileño sea el mejor ejemplo de lo contraproducente que es elevar las tasas de encarcelamiento. Hoy buena parte de las zonas pobres de las ciudades del país están controladas por mafias que surgieron en las cárceles. Las mafias que hoy controlan grandes zonas de las ciudades brasileñas no se formaron en los barrios para robar o traficar. Estos grupos, que se conocen como facciones o sindicatos del crimen, partieron y se fortalecieron dentro de la cárcel en una época en que varios estados de Brasil iniciaron un aumento de este tipo de castigo, convencidos de que eso generaría sociedades más seguras. Volvemos a lo mismo. De nada sirve que usted meta a una persona preso 30 años, 20 años, 15 años, si dentro de la cárcel esa persona, las cosas que vive ahí dentro son tan terribles que él entra siendo un aprendiz de criminal
y sale con un doctorado con honoris causa de criminalidad. Por eso el nuevo sistema penitenciario es la respuesta a eso. Cárceles más humanas. Hay muchos ciudadanos que no comprenden y dicen, no, porque en las cárceles a los presos les va mejor que a mucha gente afuera. Pueden estudiar, pueden trabajar, ganar dinero y que eso no es un castigo. Oiga, el castigo no es el usted poner a una gente a sufrir en una cárcel. El castigo de un crimen es quitarle la movilidad a la persona, que la persona no pueda salir de un recinto. ¿Por qué? Porque el ser humano es lo que más le... Una cosa fundamental del ser humano es la libertad, sobre todo la libertad de movimiento. Y al ser humano que usted pone en una cárcel, aunque sea cárceles donde al ser humano no se le maltrata, donde al ser humano se le da sus alimentos, donde al ser humano se le da la oportunidad de educarse dentro de la cárcel, aún así ese ser humano paga su pena al no poder salir de la prisión durante 15, 20, 30 años y los días se hacen muy largos y esa persona tiene mucho tiempo para recapacitar y para pensar. Es decir, que esta pata de este trilema de Lessing, de que las cárceles lo que hacen es empeorar a los criminales, cojea de que se le tiene que decir qué tipo de cárceles. Si son las cárceles tradicionales, que son infiernos sobre la tierra, como la que hay en la mayoría de los países de Latinoamérica, es así. Pero si es el nuevo sistema carcelario, no es así. Por lo tanto, yo no comparto todo esto del trilema de Lessing. Yo lo veo más como una teoría más de los psiquiatristas para expandir su influencia. Oye, pero no voy a poder hacer el video tan largo como lo quería hacer. Yo pensaba hacer un video de 1 hora y pico, pero la gripe que me dio esta mañana me tiene bastante tomado. Se me hace hasta difícil hablar. Y así es que yo lo voy a dejar aquí. Busquen la temática, el trilema de Lessing, y verán que esa teoría le va a hacer mucho daño a nuestro sistema latinoamericano, porque prácticamente fomentan lo que él dice al final de su teoría y en esta entrevista, es que prácticamente el Estado debe de dejar a los criminales por la libre y arreglársela con los estados, los estados deben de arreglársela con las bandas criminales, dejarlo ejercer su tráfico, su narcotráfico, dejarlo, no molestarlo para que los niveles de criminalidad no aumenten, no aplicarle mano dura, porque eso los va a radicalizar, no meterlos presos, porque eso los va a hacer peores, y prácticamente lo que te dice a ti es que el Estado deje de existir como tal. Ese tipo de teoría, desde mi punto de vista, como este trilema de Lessing, le hacen mucho daño a nuestras sociedades. Bueno, señores, si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Opina a favor o en contra de lo que yo he dicho. Y dale seguimiento a este tema del trilema de Lessing, porque se está popularizando en los círculos pensantes de América Latina. Y no va a pasar mucho tiempo. No va a pasar mucho tiempo desde que comiencen a aplicarse esas políticas en nuestros estados. Aunque hemos visto que los estados que la han aplicado en Latinoamérica, como Venezuela, la Venezuela de Chávez y de Maduro, con sus zonas liberadas de criminales, y el México de López Obrador, que ha dejado a la banda criminal por la suya, por la libre, lo que han contribuido es a un aumento de la criminalidad, mientras que países como Singapur, que han llevado a cabo política draconiana, mantienen su estado
en buenas condiciones. Dale seguimiento al tema, el trilema de Lessing, y cuando lo veas por ahí, acuérdate de mí. Hasta el próximo vídeo.